A reading from the first letter of St. Lectura de la Paul primera to the carta del Corinthians. apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, how Hermanos, can any one of you, cuando with uno a de case ustedes against está en another, pleito con dare otro, to bring it to ¿cómo the tiene el unjust? descaro de llevarlo a un tribunal Instead, pagano y no ante to los the holy miembros del pueblo Do santo? you not know that ¿Han the olvidado que el pueblo judge santo the world? juzgará al The universo? world is to be judged Pues si by you, ustedes van a juzgar al you mundo, unqualified ¿no estarán a la for the altura de Lord's law juzgar courts. minucias? Do you not know that Recuerden we will que judge juzgaremos a ángeles, angels? Then why not everyday cuanto más matters? asunto de la vida Therefore you ordinaria. have courts De for manera everyday que, matters. para juzgar los asuntos Do you seek ordinarios, as judges dan people of no jurisdicción standing a esos in the que en church? la iglesia no pintan I nada. say this to shame you. ¿No les da vergüenza? Can it be that ¿Es there que is no hay not entre one among ustedes you ningún wise entendido enough to be que able sea to settle a capaz case de arbitrar entre dos hermanos? But rather, brother No, goes señor, to court un against hermano brother, tiene que estar en and pleito that con otro before y unbelievers. además entre paganos. Now, Desde cualquier indeed, punto de and vista, it is in ya any es un case fallo que a haya failure on your pleitos part entre that you have ustedes. lawsuits against one ¿No another. estaría Why mejor not rather put up sufrir with la injustice? injusticia? Why not rather ¿No estaría let mejor yourselves be dejarse cheated? robar? En cambio, Instead, you inflict son injustice ustedes and los deceit injustos y los and ladrones, persecute brothers. y eso Do you con not hermanos know suyos. that the unjust Saben will muy not bien que inherit the ningún kingdom of malhechor God? heredará el reino Do de not Dios. be deceived. No se hagan ilusiones. Neither fornicators, nor Los idolaters, inmorales, nor idólatras, nor adúlteros, boy prostitutes, afeminados, nor sodomites, invertidos, nor thieves, ladrones, nor the greedy, codiciosos, nor drunkards, borrachos, nor slanderers, nor difamadores o robbers will estafadores inherit the kingdom no of God. heredarán el reino de Dios. That is what some Así eran algunos antes, but now you have pero had se your lavaron, sins washed. se You were consagraron, sanctified. se You were perdonaron, justified in the name of the Lord invocando Jesus al Señor Christ, Jesucristo and in the Spirit y al of our God. Espíritu de nuestro Dios. Verbum Domini. The Lord takes delight in his El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new Canten al song. Señor un cántico Praise in nuevo. the assembly of the Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su Let them pueblo. praise his name in Alaben the su festive nombre con dance. danzas. Let them sing Cántenle praise con to him tambores y with timbrel and cítaras. harp. For the Lord Porque el loves his Señor people, ama a su and he pueblo rewards the lowly y with adorna victory. con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful exalt Que los in fieles festejen Let su them gloria sing for joy y canten upon their jubilosos en filas, Let the high praises con of vítores God a be in Dios their en la throats. boca. This is a Es glory un of all his honor faithful. para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I chose you from the world, that you may go and bear fruit that will last, says the Lord. Yo los he elegido para que den a conocer al mundo las buenas nuevas, dice el Señor. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus departed to the Por mountain. entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Day came, Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, and from them escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, James, John, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Matthew, Thomas, Mateo, James, son of Tomás, Alphaeus, Santiago, Alfeo, Simon, who is called Simón apodado el Celotes, Judas, the son of Judas el de Santiago Judas y Iscariot. Judas Iscariote, que fue el traidor.
And he came down with Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Domini. Laus tibi Christe. Today's gospel El Evangelio de hoy a transition. indica una transición y es importante que entendamos Looking back at where al St. Luke is mirar hacia atrás lo que San Lucas nos acaba de contar hasta el momento para entender a Jesús. in chapter 4. En el capítulo 4, Began el his Señor empieza su ministerio, synagogues, va a sinagogas y predica ahí. and as he preached, Y al predicar, focused on the person of Christ. todo estaba enfocado en la persona de Cristo. Él se encontraba solo y Cristo se encontraba ofreciendo su evangelio, enseñando en las sinagogas con autoridad And casting y out sanando y expulsando demonios. one of the things that he said Una de las cosas que dice, en especial synagogue at Nazareth, en la sinagoga en Nazaret, the Spirit of the Lord es que el Espíritu del Señor está sobre él he was there to open the y eyes que él estaba ahí para abrirle los ojos a los ciegos of the lame, y sanar a los enfermos let those who are y captives go free. And to liberar a los cautivos y proclamar el año de la fe. the focus at Ese era el enfoque al comienzo ministry. del ministerio público. In chapter 5, En el capítulo 5, way up through today's gospel, including hasta el Evangelio de hoy, incluyendo la primera parte del Evangelio, con el llamado de los 12, now he begins vemos que ahora empieza a reunir discípulos, called disciples until today's pero gospel. no It's the first son time llamados discípulos, sino hasta el Evangelio de hoy. Es la primera vez que son llamados discípulos. Y empieza a llamar individuos. in chapter 5, En el capítulo 5 empieza con Pedro James and John, y sus compañeros, Santiago y Juan y su hermano Andrés, them away from fishing for y fish, los llama fishers of men. para que dejen de ser pescadores y se conviertan en pescadores de hombres. Fourth episode, Luego, en el cuarto episodio de esa sección, llama the tax collector, al levita Mateo, el publicano, as well. y él deja todo también y sigue a Jesús. And now, Y ahora, 6 verse en 12 el capítulo 6, versículo 12, has a third call. tiene un tercer llamado. This one Este llamado much in no response es just tanto his presence. en respuesta solamente a su presencia. First of all, it's in Primero que response nada, es en to Christ respuesta going off to pray. a Cristo cuando se va a orar. Come A across propósito, some people who try to say, well, how me he topado con personas que preguntan, ¿cómo es posible que Jesús rece si Él es Dios? ¿Por qué habría de rezar? and part of the Y problem parte del problema they think of es prayer que simply piensan en la oración simplemente como asking God for things. pedirle a Dios cosas. And there's something else that goes on. Y hay algo más que ocurre en la oración. Si se pueden imaginar If all they ever con sus hijos, did was si ask lo único que hicieran sus hijos fuese pedir cosas, ustedes se cansarían. time, Pero hay veces en las que también quieren hablarles a sus hijos para saber qué es lo que está ocurriendo con ellos, what's in their hearts. para saber qué es lo que guardan en sus corazones, y ustedes les cuentan lo que tienen en sus corazones y cuáles son sus visiones para el futuro, y también enterarse cuáles son las visiones de ellos para el futuro. Hay mucho de qué hablar con un hijo, And it's not just about y no se trata solamente de que los hijos le pidan cosas a los padres. deeper kind of relationship must develop. Debe de desarrollarse una relación mucho más profunda. Asimismo, en la oración, nuestra oración no se trata solamente de pedirle cosas a Dios. Our prayer isn't just Nuestra oración no se trata solamente de pedirle al Señor, also letting our sino hearts también be made known to God, and the more contarle al Señor lo que tenemos en nuestros corazones, y mientras más God can make His heart known to us, lo hacemos eso en oración, más nos cuenta el Señor lo que tiene en su corazón. and that we are like Por children. eso le decimos, Padre nuestro, somos Such,
como niños para Dios y como tales queremos ingresar a una relación más profunda con Cristo y con Dios Padre. Igualmente con Cristo. Cristo, nuestro Señor, también ingresa a una especie de oración que no solamente se trata de que pida cosas, por eso es que no es ningún escándalo que Él haya rezado. Está ingresando a una unión profunda con su Padre. Eso es lo que uno habría de esperar. Si estamos hablando de Dios Hijo, esperaríamos que rezase profundamente. También porque Él viene no a cumplir su propia voluntad, sino la voluntad de Dios Padre que lo ha enviado. También va a estar dentro de esa comunión de oración para escuchar. Y es dentro de ese contexto de una oración que escucha, que después de toda la noche solo en la montaña, viene y elige 12. El número 12 es extremadamente importante porque ofrece parte del mensaje de lo que quiere hacer Cristo. El antiguo Israel comenzó con 12 hijos de Jacob. El nuevo Israel comienza con 12 apóstoles. Y Cristo está de manera muy consciente eligiendo a estos 12 para hacer la nueva Israel. Y los nombra apóstoles nuevamente, la primera vez que se usa la palabra en el Evangelio. La palabra apóstolos significa alguien que es enviado, pero no quiere decir únicamente alguien que es enviado para cumplir una tarea. Es una traducción de la palabra hebrea shaliach. Los rabinos tenían los shalechim. Los shaliach. El shaliach era alguien que era enviado, porque proviene de la palabra hebrea shalach, que significa enviar, pero significa alguien que es enviado con la autoridad del rabino que lo ha enviado. Así que si la situación es diferente, entonces el rabino, que es lo que pensó el rabino en primer lugar, entonces ese shaliach o apóstol tiene autoridad de parte del rabino para poder adaptar el mensaje a tal grupo. Así que no es solamente una máquina mensajera para comunicar una sola cosa del rabino. Puede que lo haga, pero también tiene la autoridad rabínica para adaptar si es que hay una situación diferente. Y Cristo llama a estos 12 Shalechim, estos 12 para que sean sus enviados, pero también enviados con su autoridad. Y escuchamos sus nombres. Es un grupo variopinto, no es un grupo homogéneo en donde todo el mundo se va a llevar bien. Algunos de ellos obviamente están relacionados con los fariseos. Por eso es que vemos que el Señor está en las sinagogas, y la sinagoga era la institución de los fariseos. Algunos están relacionados con Juan Bautista. Eso lo vemos en el Evangelio según San Juan. Así que puede que estén más dispuestos a mirar con desprecio a los fariseos y saduceos. Vemos que uno, Simón, es llamado el celote. Este debe de ser alguien que no hubiera sido un ultranacionalista y como tal era parte de un movimiento que existía en el siglo I. Se inició unos pocos años antes de que Cristo naciese y continuó hasta el año 72 después de Cristo, cuando fueron todos destruidos al cometer suicidio ellos. Pero los celotes causaron una rebelión tras otra en contra de los romanos y eran muy políticos y buscaban la acción política y violenta para deshacerse de los romanos. Y luego tenemos el levita Mateo, que era publicano y trabajaba para los romanos. Este había de ser el grupo que cuando los hemos de ver solos, solían discutir entre ellos mucho, porque solían tener tantas posturas políticas tan diversas, pertenecían a tantos partidos diferentes, pero el Señor los llamó a todos en oración, incluyendo
a Judas Iscariote. All of these men, Y todos estos hombres, diversity, con su gran diversidad, shalachim, se disciples, convirtieron en sus shelachim, sus discípulos, sus apóstoles. Bien, ahora he came down él bajó the mountain de la montaña to a more level stretch. And having been to Israel, y yo he visitado Israel, you can see the place existe la posibilidad muy real de que uno puede on the Mount of Beatitudes. ver el lugar donde comienza, en el monte de las bienaventuranzas, en la Is a colina sur, en la parte sur de la colina de las bienaventuranzas hay una meseta plana. La and montaña está un poquito más alta y luego hay una meseta. of the Mount of Y de Beatitudes, ese lado del monte de las bienaventuranzas, on top, uno puede pararse arriba y hablar natural empathy y forma un anfiteatro natural. La gente lo puede escuchar muy bien a uno because of the natural empathy. por causa de la amplificación natural que ocurre, por causa de la forma de la colina. May well be Así there. que But at this point, it's a great crowd of his en este momento vemos una gran multitud de sus discípulos. Esa es una palabra distinta. La palabra discípulo comes from the same proviene de la misma palabra que disciplina. Significa alguien a quien se le enseña. the apostles have Los to be apóstoles tienen que ser las dos cosas, y al igual que nosotros. apostles are men Los apóstoles son hombres que han de ser enviados con autoridad, pero para tener esa autoridad, be disciples. primero tienen que ser discípulos, o sea, tienen que recibir enseñanza. They have to understand Tienen que entender mind of la mente de Cristo, cómo Cristo what he's piensa. and that's why this is a transition Y from this por eso es que esto es una transición. Desde este punto, desde que bajó de la montaña, section. empieza una nueva sección y nos prepara para la próxima etapa del Evangelio según San Lucas, en donde Él ha de Not even darnos la enseñanza de Cristo. Ni siquiera accepted or se not. enfoca en si la gente lo aceptó o no. Simply going to give that Simplemente nos ofrece esa enseñanza porque ser discípulo, understand para ser discípulo uno tiene que entender la enseñanza de Cristo y first be para ser apóstol uno primero tiene que ser discípulo. hearing that teaching and understanding Escuchar esa enseñanza y entender su perspectiva sobre el mundo es algo esencial para ser discípulo. and meanwhile there's an Y additional mientras tanto hay una multitud adicional. another crowd. Al lado de los discípulos hay una multitud que no ha decidido, The disciples los have discípulos decided to han decidido escucharlo y seguirlo. El resto de la gente está ahí para ser curada listen y para escuchar, para ver will be. cuál la decisión de ellos ha de ser. Y en todo el Evangelio, esa multitud va a estar alrededor y van a tener que tomar una decisión. Christ does not just Cristo no solamente nos permite quedarnos sentados y decir, todo fue muy bonito, ahora vamos a hacer otra cosa. No, la enseñanza de Cristo es radical, es tan radical que requiere una decisión and that crowd is y esa multitud to make that decision. va a tener que tomar esa decisión. That's why Por eso es que Simeón dijo en el templo, child is set for que the rise and fall of many. este niño ha venido para la subida y caída de muchos. Aquellos que escuchen su enseñanza y la sigan han de Teaching will fall. elevarse, y aquellos que no han de caer. Y en todo el Evangelio, después del sermón de la montaña, That there's going to hemos be de ver que this kind of deciding factor. va a haber un momento decisivo. La gente ha de decidir a favor o en contra de Cristo. Have to make the same decision. Nosotros tenemos que tomar la misma decisión. Have to constantly Tenemos que constantemente regresar al Evangelio, escucharlo nuevamente para que podamos ser mejores discípulos y tomar la decisión. continue to follow Jesus. Vamos a continuar siguiendo a Jesucristo, vamos a continuar Be the permitiendo que su Evangelio sea la norma por medio de la cual tomemos nuestras decisiones, nuestras morales. Are we going to be disciples who Vamos a ser discípulos que entonces van a ser capaces sent de out? ser apóstoles, Because that's enviados, also going to be porque eso también characteristic. va a ser una característica que cada uno de nosotros ha de tener. Ser apóstol, salir Authority of con la autoridad de Cristo to y be su enseñanza, more disciples. ser capaces de ganar más discípulos para Él. This Así is que not ustedes ven, esto no se trata de pasividad, It's not about sitting no se back. trata de quedarse sentado y simplemente escuchar
y dejar las cosas tranquilas como si fuera una curiosidad más. Más bien se trata de una decisión muy básica la que tenemos que tomar. Y nada más quiero mencionar algo aquí sobre la primera lectura. San Pablo está criticándolos por algo que se ha convertido en uno de nuestros pasatiempos nacionales, o sea, las demandas judiciales. Casi el 1% de nuestra población son abogados. Nos hemos convertido en una sociedad que es muy litigante. Y San Pablo nos advierte sobre eso. Hay demandas legítimas que tienen que ser realizadas por varios casos, pero ya estaba siendo llevado a un extremo de parte de estos cristianos que estaban acudiendo a los jueces seculares en lugar de encargarse de sus problemas ellos mismos, y eso es lo que él está criticando. Él dice, estos son los jueces de los injustos, ¿por qué acuden a ellos si ustedes han sido justificados? Entonces ustedes deberían ser capaces de juzgar casos por sí solos. De hecho, dice, ¿no sería mejor dejarse robar? Esa es su preocupación. Es mejor que a uno lo roben, pero recuerden eso, los que roban no entran al cielo. Una de las cosas que San Pablo nunca menciona ni una sola vez en ninguna de sus epístolas, amenaza a alguien con el infierno. Luego dice, lo que sí dice es que no van a entrar al reino de Dios, así que ustedes pueden sacar la conclusión. Y aquí habla de un número de pecados, como la fornicación, idolatría, adulterio, prostitución, los sodomitas, codiciosos, borrachos, difamadores. Se cuenta de la alta propensidad del pecado con respecto a la sexualidad humana. Por eso era porque Corinto era una ciudad conocida por las grandes perversiones sexuales. Si uno llamaba a alguien corintio, era como decir que uno era un pervertido sexual, era una cosa que se usaba en aquella época. Y San Pablo solía advertirles eso. Escuchen esta parte, es un entendimiento muy básico de nuestra teología del bautismo. Pero ahora ustedes han sido lavados, han sido consagrados, han sido perdonados, invocando al Señor Jesucristo y al Espíritu de nuestro Dios. Este texto es un texto muy importante para mostrar cuán poderoso es el bautismo. Cuando uno es lavado, cuando dice lavar se refiere al bautismo, y esta mención del bautismo es la última mención en una de sus epístolas pastorales, y usa la misma imagen que antes, que el bautismo lava, pero también santifica. Miren cómo dice que primero que santifica, eso quiere decir que alguien está siendo consagrado, y luego menciona que logra el perdón. Unos dicen primero uno logra el perdón y luego santificado, pero no, esto no es lo que vemos aquí en el texto. Vemos que el bautismo lo santifica a uno y después logra el perdón en nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el poder del bautismo. Y San Pablo es un apóstol. Como apóstol tenía la autoridad de Cristo. Nuevamente es un sheliach. Y él entendía acerca de la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, por eso es que sigue usando ese nombre. Está mencionando una y otra vez que él tiene esa autoridad apostólica, así como cuando uno firma un cheque, uno está considerando autoridad para hacer efectivo ese cheque. Pero en este caso, San Pablo está usando el nombre de Cristo, no para escribir un cheque para sacar dinero, sino para justificarnos, para perdonarnos, para consagrarnos cuando no seamos santos. Así que es muy importante que veamos que nuestro bautismo es el principio de algo que nos vuelve santos y nos vuelve justos ante Dios. Y es parte de nuestra misión, al igual que la de San Pablo, salir al mundo y llevarlos hacia el bautismo para que se puedan convertir verdaderamente santos y justos. Esa es la meta de la misión de Cristo para nosotros.